el principio, yo apoyo Claudia Sheinbaum. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Yo soy Jorge Cruz. Hoy es el día que estos ministros corruptos y que se quieren violar todas las leyes, quieren brincar sobre todo México. A ver qué deciden, si detienen la reforma o bueno, le van a mochar partes a la Constitución, es lo que van a hacer. Pues según ellos van a hacer su votación hoy. Y esperemos que no todos voten a favor de la piña corrupta, porque ellas siguen lo mismo. Y aquí está, de todos modos, aunque votara ella a favor de que siga la corrupción, esta corrupta ya se va quedando prácticamente sin un ministro, porque uno de ellos ya le falta un mes, y aquí lo dice el jefe Diego. Aunque mañana 8 ministros declaren la invalidez de una parte de la reforma al Poder Judicial y el gobierno la acate, la población quedará indefensa ante los atropellos de los cuatroteros. Porque al final de este mes pasará a retiro el ministro Luis María Aguilar y la Corte no tendrá los 8 votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de ninguna ley. Así de grave. Veremos si la sociedad se humilla o se levanta. Así es de que todos están con eso. De todos modos, ahorita puede hacer de las suyas, pero ya una vez que no tenga los 8 votos se le acabó. Ya entonces tiene que entrar a votación a fuerzas Loreta Ortiz o la ministra Yasmín o Lenia Batres. Entonces ya hasta ahí va a llegar, ya no va a poder hacer nada. Y aquí le preguntan a la presidenta que qué va a pasar con estos ministros si votan a favor, y que si ella va a desacatar, y entonces las inversiones, ¿qué va a pasar? O sea, ¿por qué todos se van sobre la presidenta que pues está haciendo las cosas como se deben? El poder legislativo está haciendo las cosas como se deben. ¿Por qué no van y le preguntan a la corrupta por qué está haciendo esto? ¿Por qué se está desacatando las propias leyes? Porque ellos son los que están desacatando. Entonces ellos están imponiendo nuevas leyes. Entonces, ¿por qué no van y le preguntan a los corruptos? No, se van sobre la presidenta. Pero ya saben cómo son los chayoteros. En la incertidumbre en las inversiones e incluso en la afectación a la creación de empleos. ¿Y por qué no le preguntan a la Corte? ¿Por qué le preguntan a la presidenta? ¿Por qué no le preguntan a la Corte, el presidente de Coparmex, sobre su decisión? O sea, porque quienes están violando la Constitución es la Corte. Quienes están sobrepasándose en sus funciones es la Corte. Entonces, ¿por qué el periódico El Financiero, Coparmex, no le pregunta a los 8 ministros de la Corte si ya sopesaron bien su decisión? Si 8 ministros pueden ir en contra de un pueblo de millones y millones de votos, por ahí de 36 millones. Si ya preguntaron a la Corte si puede ir en contra del constituyente. O sea, ¿por qué el tema es de la presidenta? Cuando es la Corte quien está queriendo legislar, cuando no tiene esas funciones en la Constitución. 8 ministros, por encima de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los congresos locales, de la soberanía que está en el pueblo. Entonces habría que preguntarle, habrá que dirigir este cuestionamiento a los 8 ministros de la Corte y ministra. Otro de los corruptos, y es el tóxico, porque, no hombre, donde quiera este tóxico quiere defender al INE,
quiere defender al Poder Judicial, quiere defender la corrupción y donde quiera se mete. Pero cuando le conviene, él opina, bueno, cuando menos su organización, porque ya ven que este tóxico recibe dinero de Estados Unidos. Y no nomás es de Estados Unidos, él recibe dinero, yo estoy seguro que de los grandes empresarios, los que están de acuerdo a que siga la corrupción, porque ya ven que evaden muchos impuestos. Entonces por eso cuando les conviene una cosa dicen, no, pues hay que irnos sobre de esto o sobre del otro. Entonces mexicanos a favor de la corrupción están ahí primero opinando que había mucha corrupción, que había muchos parientes, que ya era prácticamente un poder pero de pura familia. Ahora ya no, ahora ya dice, ahora hay que defender al Poder Judicial. Según hasta va a haber marcha ahora del tóxico. ¿Ya lo habían visto este? Bueno, es un documento que publicó Mexicanos contra la Corrupción en el 2018. Lo digo porque su mayor exponente dice que va a marchar hoy para defender al Poder Judicial. ¿Cómo le llamamos? Allá en Baja California. Bueno, fíjense bien. Es muy interesante, muy interesante. Mexicanos contra la Corrupción en 2018 publica un documento que se llama, vamos a ver cómo se llama, atrás, abajo, abajo. La primera, por favor, la portada, el poder familiar de la Federación. Ahora sí. Un estudio entregado ayer al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desnuda el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación. Al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Publicado en el 2018. Estas redes clientelares se extienden a más de 7,000 servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina. Ejemplos. El nepotismo se ha instalado en el Poder Judicial de la Federación, publicado en 2018 por Mexicanos contra la Corrupción. Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces. Desvirtúan facultad constitucional. Abajo. Los jueces y magistrados tienen facultades para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, según establece el artículo 97 de la Constitución. Adelante. Un magistrado con 17 parientes. Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos, en puestos administrativos como actuarios, secretarios de tribunal, juzgado, asesor jurídico y analista especializado. Abajo, nepotismo entre jueces. De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales, casi la mitad, tienen parientes en el Poder Judicial. De 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%. Guanajuato, en donde 38 de 46 titulares tienen familiares, que equivale al 82.61%. Dicho por el que hoy va a marchar a favor del Poder Judicial, a defender el Poder Judicial. Más abajo. Estado chico, nepotismo grande. En Colima, de 199 empleados, al menos 136 tienen parientes.
principalmente esposas, hermanos e hijos, lo que representa el 68.34% del total de plazas. No, Jalisco, el virreinato de los hijos. Así le llaman ellos, ¿eh? No es un documento de Morena, de la 4T. Es un documento en 2018, publicado, y le pongo comillas, porque es como en Mexicanos contra la corrupción, y hoy ya se les olvidó todo esto. El tercer circuito, que corresponde a Jalisco, ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados. En este circuito hay 33 juzgadores que tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos. Entonces, tóxico, el señor X González, está igual que la chimoltrufia. Bueno, no, en realidad así decimos, pero la realidad es que tóxico y los del Poder Judicial hacen todas sus cosas de acuerdo a como les conviene. Porque acuérdense que ya les pasé aquí también en los videos que Ríos Fajar y creo que Luis María Aguilar son dos de los ministros que han declarado ellos que no se puede violar la Constitución. Una vez que ya está en la Constitución ya no se puede hacer. Entonces estos hacen las leyes de acuerdo a sus conveniencias, no a como es la ley. Y otro que también es tóxico, el expresidente Zedillo, porque ahora se la pasa también atacando al gobierno, cuando él ya ha hecho desastre y medio aquí en México. También ya ven que él regaló los trenes, él hizo el famoso Zedillazo, que corrió a todos los ministros. Pero ahora no le conviene, ahora no quiere que se corran a todos los corruptos. Ahora, fíjense, y lo menciono, un expresidente de México, hoy vocero, bueno, siempre fue vocero del conservadurismo, pero hoy más todavía. Fíjense dónde publica su artículo. Para empezar, ¿lo publicó en un periódico de circulación nacional? No. ¿Lo publicó en sus redes sociales exclusivamente? Lo publica en un periódico de Estados Unidos, el Washington Post. ¿No les parece que algo no está bien? O sea, ¿a quién le está hablando? ¿Al pueblo de México? ¿Desde un periódico en Estados Unidos? Pues lo hubiera publicado en Reforma, en el Universal, en Milenio, en el Excelsior, en ¿quién me falta? Proceso, el Heraldo, cualquiera. Y no lo hablo por mal, sino sencillamente porque son periódicos que, aunque son metropolitanos, la mayoría de ellos son los periódicos de la vida nacional. No lo publica en un periódico nacional. Lo publica en el Washington Post. Entonces, ¿a quién se dirige? Pues a los estadounidenses, ¿no? O al gobierno de Estados Unidos, o a la política de Estados Unidos. Bueno, él privatizó los ferrocarriles a extranjeros. ¿Qué decía López Mateos en su carta al pueblo de México cuando nacionalizó la industria eléctrica? A ver si lo tienen por ahí. El presidente lo puso aquí varias veces. Él quiso privatizar. Bueno, es el artículo del Washington Post, miren, váyanse al final. Es ampliamente aceptado que la elección de jueces por voto popular socava la imparcialidad, independencia e integridad judiciales, pilares de un sistema jurídico justo y equitativo. Estoy hablando como hablaban los presidentes de entonces.
incluso en Estados Unidos, donde esto ocurre a nivel estatal y local, pero nunca a nivel federal o en todos los estados, ha sido criticado por los académicos legales. Los legisladores de Morena se basaron en un precedente estadounidense cuestionable para justificar su acción. Pero hay una última parte donde él interpreta qué quiere el pueblo de México, ¿no? Por ahí. ¿O esa es la última parte? Bueno, él cambia la Constitución, quita a todos los ministros y ministras, ministros creo que eran entonces puros hombres, y elige a 11, él en alianza con el PAN y con el PRI, y ahora nos dice que eran independientes, súper independientes, cuando ni siquiera se atrevieron a decir algo sobre el Fobaproa, la mayor estafa a los mexicanos y mexicanas. Bueno, decía López Mateos, más adelante. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Entonces se escribe en un periódico de Estados Unidos cuando él entregó ferrocarriles y quiso privatizar la industria eléctrica, privatizarla por completo, solamente no pudo hacerlo por las movilizaciones populares y porque venía la elección al siguiente año. Pero su objetivo era privatizar la industria eléctrica. Y es todo lo que han hecho siempre los del PRI y del PAN, siempre han entregado nuestros recursos y no conforme con que han entregado nuestros recursos, todavía les ayudan con los impuestos. ¿De qué sirve que según ellos producen más empleos, más empresas y que no sé qué? Pero si todo lo pagamos nosotros, ¿cuánto petróleo no sacaban antes? Se sacaba mucho más que ahorita. ¿Y dónde está todo ese petróleo? Pues si todo lo han entregado y lo que han podido pues se lo han robado, lógico. El Fobaproa que dice la presidenta, pues si todavía lo vamos a seguir pagando nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, yo creo hasta nuestros tataranietos vamos a seguir pagando. Así son estos traidores a la patria, estos del PRI y del PAN, por eso ya nadie los quiere. Y en otro tema, el INE está pidiendo mucho dinero para hacer estas elecciones de los juzgadores. Y pues la presidenta dice, pues ¿cómo puede costar más que la elección del presidente? Si se supone que cuando es la elección de los presidentes, pues se le da dinero a los partidos para que anden haciendo su campaña. Y estos del Poder Judicial no van a hacer campaña, pero pues aquí en las redes sociales, el que quiera, pues aquí le podemos pasar inclusive su video que ellos puedan mandarnos o hacen su video, nos lo agarramos y aquí lo ponemos. ¿Van a enviar a la Cámara de Diputados? ¿Lo respaldaría? No estoy de acuerdo. De hecho, entiendo que van a
revisarlo nuevamente y si no, pues vamos a enviar un escrito, porque no entendemos cómo es que habían dicho que máximo eran 7,000 millones de pesos y ahora están prácticamente duplicando. Entonces, se puede llevar a cabo la elección sin un monto tan importante. No hay financiamiento a partidos políticos, como en el caso de las elecciones que tienen apoyo directo del presupuesto público para hacer las campañas electorales. Entonces, creemos que se puede hacer con menos recursos. Muchas gracias. ¿Van a enviar a la Cámara de Diputados? ¿Lo respaldaría? En otro tema, los chillones del PAN, que ya no hayan cómo defenderse en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, se ponen casi ahí a lloriquear y a mandarle mensaje a sus hijos, porque sufren mucho allí en la Cámara de Diputados y de Senadores. Buenas tardes a la mayoría espuria y fraudulenta. Buenas tardes a los compañeros de la oposición legítima y autónoma. Hoy México está de luto. Morena y sus aliados le están abriendo la puerta a la dictadura en México. Están reformando la Constitución sin tomar en cuenta que el cargo les tarda 3 años nada más y los siguientes 10 años van a vivir con el miedo de lo que están aprobando el día de hoy. Hoy ustedes obedecen órdenes e instrucciones. Mañana los harán a un lado porque el régimen no tendrá límites. Y los serviles que son hoy es lo inservibles que van a ser mañana para el régimen. Lo que ustedes están haciendo es atentar contra el Estado de Derecho. Mañana van por la propiedad privada, van por extender a 10 años el mandato presidencial o 15 su periodo como diputados. Mañana van a instaurar su cártel inmobiliario en todo el país o su cártel de nepotismo en todo el gobierno. ¿Van a afiliar a 10 millones de mexicanas y mexicanos por decreto? ¿O ya de plano van a pasar el padrón de beneficiarios de programas sociales íntegro al registro de Morena? Con ese cinismo se conducen y con ese cinismo están aprobando esta reforma, su ley de Herodes. Ustedes pasarán a la historia como los tomboleros, los varguitas, la mayoría fraudulenta que instauró la dictadura en 2024. Este mensaje es para mi hija y mis hijos, para las mexicanas y los mexicanos, para sus niñas y sus niños también. Se vienen tiempos de crisis constitucional, de crisis en la garantía de nuestros derechos y libertades, tiempos de persecución política, de más miedo, de muerte y de caos. La reforma que hoy aprueba Morena y sus aliados marca la destrucción de la República y la división de poderes. Esta reforma marca el inicio de la dictadura, de la voluntad de unos cuantos por encima de la ley, por encima de las causas, los derechos y las libertades que habíamos conseguido plasmar en la Constitución. Pero aquí está. Claro, como ya no les conviene a ellos, ahora ya está muriendo la democracia. Cuando ellos repartían todo a los extranjeros, ahí sí era buena democracia. Pero pues, ¿qué podemos hacer con estos locos más que desaparecerlos? Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenos un like, un comentario, suscríbanse a mi canal. Y los invito a que vean este otro canal que está en la pantalla, a donde vamos junto con mi hija a la Ciudad de México a visitar muchos puestos callejeros, pero de comida deliciosa. Hasta luego amigos.